Pues vamos a responder, como quedamos ayer, todas las preguntas hasta donde alcance el tiempo. ¿No quedaron pendientes? No. Entonces vamos por la izquierda. ¿Los dos? Muy buenos días, presidente. Gerardo Suárez, reportero en el Heraldo de México. Quiero preguntarle, las ciudadanas y los usuarios del Seguro Popular están todavía muy confundidos acerca de la creación del INSABI y nadie se les ha acercado a decirles que ya está en funcionamiento este instituto, ni qué va a pasar con el tratamiento de sus padecimientos. ¿Qué hará al respecto el gobierno para aclarar esta situación? Y si me permite otra pregunta después. Sí, es muy buena la pregunta porque en efecto ya no existe el llamado Seguro Popular, que para mi manera de ver las cosas y por la experiencia visitando centros de salud y hospitales, el Seguro Popular ni era seguro ni era popular. No se garantizaba el derecho a la salud. Ahora lo que se ha decidido es que se pueda otorgar, proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos. Desde luego, hay dos servicios que se prestan desde el sector público: el que atiende a derechohabientes, el ISSSTE, el seguro, y este nuevo servicio que va orientado a dar atención a quienes no cuentan con seguridad social, a la población abierta, que es la más pobre, la más necesitada. Estamos hablando de casi el 60% de los mexicanos que no tienen seguridad social. El propósito es que todo el que se enferme, que necesite atención médica y medicamentos, pueda ser atendido, se le garantice el derecho a la salud. Esto lo vamos a ir convirtiendo en realidad, porque no se resuelve por decreto. Sí se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar, pero el sistema de salud pública estaba en el abandono. Centros de salud, hospitales, sin medicamentos, sin materiales de curación, sin médicos, sin especialistas, con muy mala infraestructura, sin equipos de rayos X, abandonado por completo el sistema de salud. Entonces se transferían recursos para el llamado Seguro Popular a los estados y no se administraban bien, no en todos los casos, para no generalizar y herir susceptibilidades, pero en algunos casos hasta se desviaban esos recursos, es decir, no se utilizaban para la atención médica y los medicamentos, sino con otros propósitos. Había muchísima corrupción en la compra de medicamentos. Aquí lo vimos, todavía estamos batallando con eso, porque
3, 4 distribuidoras, ni siquiera laboratorios, vendían el 70% de todas las medicinas que compraba el gobierno. Estamos hablando de alrededor de 70,000 millones de pesos. Entonces, todo esto se ha ido atendiendo, hay resistencias porque existían estos monopolios, ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos, han hablado de falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos de SIDA, todo eso. Bueno, tuvimos que comprar medicamentos en el extranjero. Estamos padeciendo de boicot de parte de los que manejaban este gran negocio. Entonces nosotros pensamos que si se termina la corrupción, con el mismo dinero nos va a alcanzar para entregar todos los medicamentos, para cumplir lo que establece el artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y estamos también trabajando para que se contraten médicos, para que se utilice la infraestructura y se pueda dar servicio las 24 horas en los hospitales. Esto lo está haciendo, por ejemplo, el Seguro Social. Queremos también mejorar todo el sistema en el ISSSTE y la atención a la población sin médicos, sin seguridad social. El propósito es que no se cobre, que sea gratuito el sistema de salud. Y tenemos presupuesto, porque este año se amplía el presupuesto de salud en 40,000 millones de pesos. Claro, todos tenemos que ayudar, porque pueden haber buenas intenciones, puede haber presupuesto, pero tenemos que participar. Los médicos están siendo convocados para que nos ayuden, incluso jubilados que quieran seguir trabajando, cuando menos en este sexenio, para mejorar el sistema de salud pública. Tenemos vacantes, médicos y enfermeras. Vamos a terminar hospitales que quedaron inconclusos, ya estamos trabajando en eso, y lo de los medicamentos. Entonces, decirle a la gente que ya no tienen por qué inscribirse. Fíjense cómo se fueron distorsionando las cosas, que había en el llamado Seguro Popular como 6,000, 8,000 personas que se dedicaban a censar, a empadronar, a afiliar. O sea, la distorsión llevó a que hay mucho más personal administrativo que personal médico.
O sea, 8 administrativos y 2 médicos, incluyendo enfermeras. Entonces, estamos mejorando todo el sistema de salud. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo se va avanzando. Nos tienen que ayudar a denunciar actos de corrupción. Ahora que celebramos a las enfermeras, que son importantísimas, hay más de 300,000 enfermeras en el sector público del país, hacen una labor de primer orden. Les pedía yo que nos ayuden, como les pido a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, a los maestros, para que entre todos mejoremos los servicios que se ofrecen a la población y que nos ayuden denunciando corrupción, porque no solo era corrupción en la compra de los medicamentos, sino que aparentaban de que entregaban los medicamentos a los almacenes y no entraban los medicamentos, o luego de los almacenes a los hospitales desaparecían los medicamentos y se vendían medicamentos del ISSSTE y del Seguro en farmacias particulares. Entonces, una descomposición completa, una gran corrupción, y políticos vendiendo medicina. O sea, como con lo de la privatización del petróleo, de repente periodistas, los que producen leche, los que hacen pan, trabajando en exploración, en la perforación de pozos petroleros. ¿Qué es eso? Porque les dieron los contratos a todos para repartirse del pastel. O sea, sin experiencia, sin capacidad, sin conocer qué es la industria petrolera, qué es explorar, qué es perforar, qué hace un ayudante de piso, qué hace un chango, qué hace el perforador, qué es una batería de separación. O sea, cómo se extrae el petróleo, nada. Además, porque tenían agarraderas, influencias, y como ellos apoyaron en la privatización, pues le tocó su parte. Afortunadamente, pues no les alcanzó el tiempo, sonó la campana, la alarma, y se paró eso y nos dejaron el 80% del potencial petrolero, y con eso estamos sacando adelante a Pemex y levantando la producción. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Entonces, esa es mi respuesta, que nos ayuden. Es todo un desafío el que tengamos médicos en las comunidades más apartadas y que estén todos los medicamentos, no solo el llamado cuadro básico, que ya no debería de existir, sino todas las medicinas que se requieren. Por ejemplo, en una unidad médica, en un centro de salud, el llamado cuadro básico contemplaba 120 claves, se le llama a los medicamentos,
120, nada más. En un hospital, 300, un hospital de segundo nivel, un hospital ya de tercer nivel, 600, 800, 1000 claves. Hasta en esa normatividad se advierte una discriminación. O sea, enfermos que tienen derecho solo a un número determinado de medicamentos, si viven en las comunidades más apartadas, y el que vive en la ciudad sí tiene posibilidad de contar con todos los medicamentos y además con todos los servicios médicos. Uno de los problemas que tenemos es que los especialistas no quieren ir a trabajar a las comunidades más apartadas. Hay hospitales del IMSS Bienestar que no tienen pediatra porque no hay pediatras. Estamos resolviendo eso. Decidimos pagarles más a los que trabajan en las comunidades más apartadas, que el que quiera trabajar aquí en la Ciudad de México o en las ciudades pues tiene derecho, ¿no? Nadie está obligado a irse a trabajar a las comunidades apartadas, puede quedarse a trabajar aquí, pero que gane más el que trabaje en Chiapas, el que trabaje en Oaxaca, el que trabaje en la Tarahumara. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hay vacantes en el seguro, vacantes en el sistema de salud, hay incluso competencia para poder conseguir a los especialistas. Hay gobiernos estatales que les ofrecen trabajo, o sea, en condiciones, vamos a decir, adecuadas, pero cuesta, porque también esto es parte de la decadencia del modelo neoliberal. Dejaron de formar médicos, especialistas. Tenemos menos médicos en México de los que necesitamos por la política que llevaron a cabo de rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades y en particular a las escuelas de medicina, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Pues ahora estamos padeciendo de que no tenemos los médicos que requiere el país. Son de estos saldos negativos que nos heredaron, que dejó el llamado neoliberalismo. Ahora, aquí adelanto, el lunes próximo vamos a dar a conocer ya la convocatoria para la Escuela de Medicina y de Enfermería, la universidad que se va a establecer en la Ciudad de México. Esta es una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum. Entonces, aquí van a venir los que están conduciendo este plan para explicar a cuántos alumnos se van a recibir, qué capacidad va a tener la universidad. Hace unos días estuve en Puebla y escuché que el gobernador de Puebla va a hacer lo mismo, una escuela de medicina y de enfermería
porque necesitamos médicos y necesitamos enfermeras. En tanto tenemos todos los médicos, se forman, que va a llevar tiempo, lo tenemos que hacer, aunque ya no nos toque a nosotros ver los graduados, pero tenemos que resolver este problema del país. En tanto, estamos convocando a jubilados, a muchos médicos que están trabajando en consultorios particulares. Hay muchos consultorios, no quiero hacer competencia desleal, pero en farmacias hay muchos médicos ahí. Entonces, los necesitamos y hago el llamado, pues, que nos ayuden. Hay muchos que son de los estados de la República, incluso de municipios, que regresen a sus estados, a sus municipios, se les garantiza su trabajo, sobre todo si son especialistas, que son los que más necesitamos para el sistema de salud. Solo si harán alguna campaña casa por casa o algo para acercarse a la gente. Sí, va a haber información, hace falta información. Por eso es buena tu pregunta. Vamos a seguir